Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al miércoles, ya de noche, a mi living, a charlar con todos y todas de lo que usted quiere hablar a lo largo del país o de lo que quiere saber a lo largo del país. Esta semana me llamó muchísimo la atención los dos reportajes que dieron integrantes de la Corte. Uno Rosati, que es un juez de la Corte, donde presentó un libro, interesante libro, y por otro lado, Rosenkrantz, el presidente que sigue a Lorenzetti en la Corte hoy, primer presidente, en su primer reportaje como presidente de la Corte, donde habló de temas muy urticantes. Por un lado, la credibilidad de la justicia. Por otro lado, el impuesto a las... Para mí todos errores, igual. El impuesto a las ganancias. ¿Qué queremos o qué necesitamos los argentinos para creer en la justicia? Lo que necesitamos los argentinos para poder creer en la justicia es que actúen, es que terminen, es que no un expresidente no salga libre de culpa y cargo, a pesar de que fue culpable de ese famoso lleva y trae de armas y que tuvo apenas una leve prisión por ese tema, porque transcurrió el tiempo. Entonces, mi querido Rosenkrantz, presidente de la Corte, no me puede explicar que tienen que tener credibilidad con la gente que ve lo que pasa en la justicia con respecto a distintos cargos, a los tiempos transcurridos, y que de repente un culpable termina su culpabilidad porque transcurrió el tiempo. Porque el tiempo lo hacen transcurrir ustedes, no nosotros, ustedes mismos. Entonces, si quieren dar credibilidad, actúen. Y peor es lo que me dijo con respecto al impuesto a las ganancias. La verdad, yo pido, le voy a contestar, porque dijo que el impuesto a las ganancias debían cobrarse en los jueces siempre y cuando le aumentaran el monto de ganancias que le tenían que reducir para no tener la intangibilidad de sus salarios y que no pierdan un peso de los magros salarios entre 250 y 350 mil pesos que ganan los jueces para pagar ganancias. Entonces, mi querido presidente, yo le digo que yo también quiero estar en la misma. Que a mí no me toquen el salario, no me toquen mis honorarios, no pago ganancias, que todos me aumenten para que todos paguemos lo que yo no pago. Eso es lo que me está contestando el presidente de la Corte. Yo creo que la Constitución habla de equidad, de ser todos iguales ante la ley. Bueno, le doy un mensaje. La equidad no existe con respecto a la justicia. Y no somos todos iguales ante la ley del impuesto a las ganancias con respecto a la justicia. Por ende, están pasándole por arriba a la ley suprema de la nación que habla de equidad y que habla de ser todos iguales ante la ley. Esto es muy viejo y esto realmente no tiene ningún sentido, porque en todos los países que existió este tipo de norma, a raíz de condicionar a la Corte o a los jueces de la Corte por el salario, se terminó internacionalmente. Y acá muchachos ganan buena plata al lado de un jubilado que está nadando en la nada con 8.000 y pico de pesos. O los diputados que dicen que no les alcanza, pero mientras tanto el jubilado tiene que seguir comiendo, viviendo y pagando sus medicamentos con 8.000 y pico de pesos. Y de eso no hay decreto que lo resuelva. Por otro lado, entramos en la parte final de la campaña. Ahora entramos en que todo se hace una gran tortilla, porque usted está viendo cómo pasan de un lado al otro y ya no sabe dónde ubicarlos o de dónde vienen. Porque vuelve Scioli. Sí, no se asombre, vuelve Scioli. 200 causas por afano, un montón de bolonquis en la provincia, propiedades por todos lados, la mujer que no era la mujer, la hija que después tuvo con otra mujer. O sea, un bolonqui terrible y vuelve para ser presidente. Felipe Solá, que tuvo su oportunidad y navegó con todos los barcos desde el menemismo hasta acá, vuelve. Entonces, el argentino se piensa a quién va a votar, ¿no? Si al gato con botas, a Tommy Jerry o al Topollillo. Porque creo que la sociedad argentina no quiere votar nada de lo que le van a ofrecer. ¿Qué saldrá?
que tendrá oportunidad. Un solo mensaje tenemos, el del diputado Olmedo, que nos dice que es distinto, y realmente es distinto. Pero en los mensajes comunes, entre los que nos ofrecen los que se fueron y nos ofrecen los que iban a cambiar, yo creo que la mayoría de la sociedad argentina no quiere votar ninguno de los dos. Ni para que lo sigan robando, ni para que lo sigan estafando. ¿Por qué? Porque no vamos llegando hasta fin de mes, porque el ajuste no fue como debería haber sido y porque la sociedad argentina está en una recesión y con una inflación que es pavorosa después de 3 años de un gobierno que dijo que iba a cambiar y realmente no cambió nada. Bueno, ¿quién vamos a tener en este programa y de qué vamos a estar hablando? Por un lado va a estar Hugo Yasky, secretario general de la CTA y por supuesto diputado nacional. Por otro lado va a estar Mario Rapoport, economista e historiador de la Sorbona, nada menos. Y vamos a estar charlando de un problema de la ciudad, que tiene muchos, tiene canteros en el centro, problemas en el puerto, y ahora va a venir el G20 donde no vamos a poder circular ninguno por ninguna calle, pero tiene problemas con los jardines maternales que el Ministerio de Educación quiere trasladar o cerrar, o mentirnos que lo cierra para decir que lo traslada. Y que es un problema que abarca muchas familias de esta ciudad y que la respuesta no se nota en el Ministerio de Educación de la ciudad. Señor director, los que auspician el programa y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, estamos hablando con el sindicalismo, estamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, gracias por estar en Economía Ahora. No, además, diputado nacional por Unidad Ciudadana. Sí. Yo sé que se está proponiendo en este momento un paro, o ustedes lo están proponiendo, un paro de 36 horas. ¿Qué pretenden obtener? Porque hasta ahora los paros no se ha logrado demasiado ni se ha torcido el gobierno. Y por otro lado, la CGT es como que está calma, demasiado calma. Sí. No, digamos que la razón de los paros que se han realizado durante este tiempo es lograr que el gobierno sea permeable a demandas que tienen que ver básicamente con dos temas, que son los temas que preocupan a la sociedad. El retroceso salarial, por un lado, y el tema de
la caída del empleo, o mejor dicho, el incremento que ha habido de despidos en los últimos tiempos. Claro, pero ahí vamos a los dos temas que vos hablás. Sí. Retroceso salarial, hay algunos sindicatos que en este momento están logrando una recomposición y se está hablando de un bono, que no sé si se va a comprar o no, un bono de fin de año recomponiendo el tema. Sí. No sé si va a llegar a la recomposición absoluta. Yo creo que el salario real va a perder en este año, sin ninguna duda. Pero por otro lado, está habiendo, fuera del tema gubernamental, en la realidad de la sociedad nuestra, una disminución de trabajo por la recesión que existe dentro del país. Sí, claro. Entonces es como que hay una contrapartida. Vos querés que el trabajo esté, pero no hay forma de generar trabajo si no hay inversión y si no hay mejoría dentro del trabajo y consumo. Sí, yo creo que el tema de la inversión, por supuesto, es importante. Pero acá, más que pensar en inversiones que nunca llegaron, Así es. porque eso fue un discurso recurrente del gobierno, Sí. y la realidad demostró que eso era una fantasía. Más que esas inversiones, yo creo que hay que pensar en la pequeña y mediana empresa, que es la que está sobreviviendo a duras penas, que tiene en este momento que afrontar unas tasas desorbitantes que hace imposible cualquier perdurabilidad de un proyecto productivo de aquí a 3 meses. Y eso, con el tema de la caída del poder adquisitivo, a los que están vinculados al mercado interno los termina de asfixiar. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que se tiene que enfocar prioritariamente. Las inversiones vendrán si somos capaces de demostrar que mínimamente podemos tener mercado interno, porque nadie viene a invertir, salvo una minera, que viene a alguna actividad extractiva, pero nadie invierte en un país que no tiene mercado interno, que no tiene capacidad, por lo menos, de incorporar... Ni interna ni exportadora. Ni interna ni exportadora. Entonces, ese es el tema. Los paros sirven, usted me preguntaba al principio, y yo creo que si no hubiese habido paro y lucha y resistencias sociales, no hubiésemos tenido ni siquiera la posibilidad de estar 15, 20 puntos abajo de la inflación como lo estamos ahora. Ni hubiese habido gremios que llegaron al 40, 43. Si hubiésemos estado en silencio todo el tiempo y el gobierno hubiese dicho, miren qué bien, la gente acepta cualquier cosa, vamos a apretar un poquito más que hay margen. Es un pensamiento difícil, ¿no? De pensar que si yo lo pienso, que este gobierno ha actuado contra los que lo votaron, fundamentalmente. Hay parte de mucha gente que no lo votó y que la paga, sí, pero mucha parte de la gente que lo votó que también sí la está pagando. Sí, claro. Entonces sería ilógico pensar que son kamikazes o suicidas. No son kamikazes. Sí pueden ser irresolutos, eso sí. Yo creo que tienen una gran impericia. Vieron un mundo que no existía, porque cuando Donald Trump ganó la elección, fue el primero que se paró desde una posición proteccionista. Sí. Creyeron que simplemente porque eran un grupo de empresarios que hablaban más o menos bien el inglés y venían de un linaje empresario, los inversores iban a venir corriendo a la Argentina, y los inversores son ciegos, es decir, se manejan con informes, aprietan una tecla y ni saben dónde está la Argentina. La famosa frase, la plata llama a la plata. Claro. El inversor no tiene bandera, claro, el inversor tiene renta. Han hecho una cosa como si fuese un voluntarismo infantil de pensar que, bueno, vamos a encandilar al mundo de los negocios y la Argentina va a ser el país vedette del mundo. Mentira. De eso no pasa nada, y leen una región. Entonces creo que han cometido errores graves que nos han llevado innecesariamente a una situación de una profunda fragilidad económica, con mucha pobreza, con caída de la producción, con descuido de los pequeños productores nacionales, con maltrato de la pequeña y mediana empresa. Y eso yo creo que era absolutamente innecesario. ¿Y han cooptado a la CGT? Porque ahora aparentemente el frente del gobierno con la función sindical es Moyano.
Y Moyano, con sus problemas que existen en el nivel judicial, lo persiguen y lo tratan de lacerar en la parte gremial por la parte judicial. Claro. Pero la otra parte grande, es como que está callada. Y hay una parte de la CGT que es oficialista de todos los gobiernos. O sea, pueden ser oficialistas de este gobierno, del que venga. del anterior y del que venga, no sabemos cuál será, pero hay una parte que va a ser oficialista, es así. Es una forma de practicar el sindicalismo que yo creo que no rindió fruto. ¿Por obra social? Por obra social, porque privilegian mantener a su nivel de las garantías claro, de poder. del poder, porque, claro, porque ya están muy aburguesados y no quieren despeinarse, no quieren poner el pecho, no quieren tener que ir a explicar a una asamblea por qué una convocatoria es necesaria, otros le tienen miedo a los carpetazos, una serie de razones que hacen que haya una parte de la CGT que prefiera vivir en el confort de los despachos climatizados y entonces van a aceptar cualquier cosa y si logran un bono como este, que en realidad es un bonito, que además, ojo, hay que ver la letra escrita después cuando se conozca bien. Por eso. No sabemos quién lo va a cobrar y quién no. Tampoco sabemos en definitiva si la cifra que se menciona es la que va a quedar. Pero digo, independientemente de eso, hay un sector de la CGT que lamentablemente le es funcional al gobierno. A este... Y a todos. Al que fue y al que va a venir. Y dentro de la parte sindical no están teniendo demasiados problemas al margen de una persecución judicial que no sé si es tal, no me consta, no digo que no exista, pero sí he visto mucho sindicalismo caído y agarrado en cosas grosas, como hay jueces, como hubo empresarios y como los hay. O sea, Argentina está haciendo fluir todo un tufillo de corrupción que no existía. Sí, yo creo que es parte de un clima de época que el gobierno necesita crear. Es lo mismo que el Lavallato en Brasil. El primer presidente de Latinoamérica al que derrocan es a través de una causa judicial, Mel Zelaya, en Honduras, año 2008. El que le sigue es Lugo, también a través de otra causa judicial. Y a partir de ahí, esa misma matriz se repite en todos los países, con pequeñas diferencias, aunque de manera más burda pasa eso con Dilma Rousseff, a la que entonces, ¿vos te imaginás que hay una mano negra que hay atrás? Como cuando había movimientos militares en toda Latinoamérica. Hay un clima de época, sí. América Latina lamentablemente tiene épocas en las que... ¿Todos militares? Son todos gobiernos militares. De pronto en el 2000 surgen los gobiernos populares, progresistas. Todos vamos hacia el lado de la unidad latinoamericana y ahora viene un reflujo. Al revés. Y evidentemente hay gobiernos que fueron empujados por acciones que claramente partieron de una matriz de poder en el que un determinado sector del poder judicial, grupos muy poderosos de la economía y algunos grandes medios en Brasil, en México, en Argentina, en Centroamérica, han operado en sincronía, que eso es una realidad que, bueno, el gobierno alimenta porque de pronto a los dirigentes sindicales, a los que el gobierno o les teme o los tiene entre miras porque de pronto son críticos, de pronto cuestionan, de pronto no les son dóciles, para esos hay causa. Si hay que inventarlas, se la inventan, como claramente sucedió con Plaini. A Plaini, el compañero de Canillita, le interviene en el sindicato de una manera que fue escandalosa. Un escandaloso carpetazo. Un escandaloso carpetazo, además sin fundamento, porque después vino un juez y dijo, no señores, devuélvanle el sindicato que esto es una payasada. Y así ha habido casos. ¿Y ustedes cómo calculan que se puede generar empleo? O sea, digamos, ¿qué propuesta podríamos tener para generar empleo dentro de este país que tenemos recesión, inflación y poca generación de empleo porque hay poco mercado interno, como decimos, que era
lo que en realidad nos surtía de todo el movimiento que tuvimos. Y yo creo que lo primero es generar las condiciones como para que vuelva a haber producción nacional. Esto implica tomar algunas medidas que toman países como Estados Unidos, que protegen su producción. Implica generar alguna condición que le permita acceder a crédito al que necesita de pronto producir, pequeñas y medianas empresas. Crédito subsidiado. Crédito subsidiado. No con claro. estas tasas porque sabemos que no dura un año. No dura un año, yo creo que no duran 6 meses, sí. Esa es la verdad, todos lo están diciendo así. Bueno, el ministro de Economía nos dijo hace muy poco que este era un plan, obviamente, políticamente, para 4 años más, que estaba planificado para 4 años más. Yo creo que no está planificado ni para 4 meses más. No, claro. No, Con estas no. tasas, el nivel de tasas, el nivel de dólar, este juego entre el dólar y la tasa, en que muchos están diciendo, bueno, sigamos con la tasa, y yo creo que hasta ahora sería mucho mejor decir el dólar que flote de una manera lógica y hago que la gente trabaje y consuma, Claro. porque si no el país No se existe. queda estancado totalmente. No, claro. Así que yo creo que esa sería la prioridad, es decir, generar condiciones que permitan que se vuelva a producir en el país, que la gente pueda volver a comprar, porque no puede ser que se hayan desactivado instrumentos como era la posibilidad de comprar en 12 cuotas, Ahora 12. en 24 cuotas. Esos eran instrumentos virtuosos que generaron un mercado interno, demanda. De pronto vino alguien, nos hicieron creer que se podía comprar esto, que se podía comprar lo otro. Bueno, ahora no se puede comprar nada y el país se hunde. Entonces, ¿cómo es? Esa es la mentira que nos dijeron, sí es cierto. Como que el obrero no tenía derecho a tener un aire acondicionado, o una radio, o, Claro. o un televisor de 20, que es- 42 pulgadas. Que es una mentalidad del siglo XIX. Sí, la verdad. obvio. Porque Atrasa, no creo, que atrasa. atrasa mucho. No creo que en un país como, qué sé yo, cualquier otro país del mundo, le digan un obrero no puede. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a comprar una especie de caldero como hacían nuestros bisabuelos y carbón de piedra? ¿Hay alguna idea o en tiempo para hacer ese tipo de paro? ¿Están proponiendo algún tipo de idea? Yo creo que tendría que ser a más tardar en la primer quincena de diciembre y podría ser durante el mes de noviembre. Vamos a reunirnos con la gente del Frente Sindical, ESMATA, camioneros, bancarios, Corriente Sindical Federal, las 2 CTA, y vamos a tratar de revivir un cronograma. Digo revivir porque aparentemente la CGT los quiere matar, pero revivir un cronograma de acciones que creo que son necesarias. Gracias, Yasky, por haber venido a Economía Ahora. Gracias por las aclaraciones. Bueno, esperemos que el gobierno escuche, ¿no? Y que tengamos por lo menos un país distinto, que fue lo que nos propusieron, un cambiemos. Y hasta ahora no hemos cambiado. No, lamentablemente para los O hemos que cambiado quieren para peor. trabajar y producir, claro, hemos Exactamente. cambiado para peor. Muchísimas Gracias gracias. por la invitación. Hacemos una pausa y venimos a hablar de economía y de historia. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Bueno, segundo bloque del programa y estamos hablando con Mario Rapoport, economista, historiador. Gracias por estar en Economía Ahora. Yo siempre hablo de los últimos 70 años y la decadencia argentina de los últimos 70 años. Y he leído un artículo donde usted hablaba de la falacia de los 70 años. ¿Por qué no nos explica un poquito qué quiere decir eso? Bueno, este tema de la decadencia yo la planteé siempre al revés. La decadencia argentina no fue en la época que plantea Macri. Además, Macri mezcla épocas. Macri mezcla, por un lado, hasta su propio gobierno, porque los 2 últimos años serían de su propio gobierno. Así es. Aunque lo que quiere es criticar sobre todo el peronismo, el 48. Yo siempre he dicho que, y además está escrito, que esos años, parte de esos años, entre el 64 aproximadamente y el 74, fueron 10 de los mejores años que tuvo la Argentina. Sí. La década del 60, 70, principios del 70, hasta que llegó la dictadura militar. Hasta que vino la dictadura militar y nos mandó a guardar, ¿cierto? Porque aquí la discusión está en el dilema que planteaba gente como Aldo Ferrer y otros economistas, ¿no? ¿El país necesita o no necesita industrializarse? Sí. ¿El país va a seguir siendo un país agroexportador o no va a seguir siéndolo? ¿Cuáles van a ser sus socios principales? Yo creo que acá la oligarquía argentina se quedó viuda en la Segunda Guerra Mundial. Su socio privilegiado era Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía varios elementos favorables para esa oligarquía. Primero, era una gran potencia mundial, era la gran potencia del principio del siglo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, era un mercado para los productos argentinos, agropecuarios, de esa oligarquía agroexportadora. Pero en la Segunda Guerra Mundial se dio vuelta la cosa. Gran Bretaña se vino abajo, entró en decadencia absoluta, dependía de Estados Unidos por la ley de préstamos y arriendos, que la abastecía militarmente y económicamente. Y por eso yo, en mi primer libro conocido, Gran Bretaña, Estados Unidos, las clases dirigentes argentinas, yo planteo que el tema esencial para esas clases dirigentes no era la cuestión fascismo, antifascismo, o nazismo, antinazismo, sino la cuestión de la disputa entre Estados Unidos y Gran Bretaña y sobre todo el intento de Estados Unidos de liquidar a Gran Bretaña de la Argentina. Ajá. Eso lo dijo claramente en una entrevista que le hizo a Raúl Prebisch al presidente Roosevelt en 1940, cuando fue a pedir un préstamo, el primer préstamo que pedía el Exim Bank, para un plan que quería preparar Federico Pinedo, pero en realidad lo había hecho Raúl Prebisch. Raúl Prebisch, sí. Bueno, y ahí tiene una conversación muy interesante y Roosevelt le dice, sí, sería bueno desprenderse de los intereses británicos y estaríamos dispuestos a apoyarlos para que nacionalicen los ferrocarriles. Y ahí está el famoso tema de las 10.000 libras esterlinas que era dinero que le iban a dar los norteamericanos a través del Exim Bank, ¿no es cierto? De modo tal de que todo tiene su historia en este país, ¿no? Es por algo... ¿Y por qué usted comenta que este país estamos como adormecidos, como una marmota, digamos? Bueno, eso también es muy interesante, porque todos los días tenemos que volver a repetir cosas que ya vivimos y que superamos de alguna manera. Es como que no avanzamos. Es que no avanzamos y creo que esto es porque no se entendió nunca bien cuáles eran los orígenes del problema argentino. El origen del problema argentino tiene 2 orígenes esenciales. Por un lado, sus excesivas riquezas naturales. Excesivas, digo, en relación a otros países. Por otro lado, una excesiva distribución de ingresos en favor de unos pocos. Sí. ¿No? Esa oligarquía que se crea en los años, a mediados del siglo XIX, que es una oligarquía que en realidad ya venía gestándose y que había echado del país algunos de sus mejores hombres.
como San Martín, que tuvo que irse al exilio, como Moreno, que se resbaló del barco. Sí, todos los próceres que murieron afuera del país. Afuera o adentro, en otro lado, ¿no? Monteagudo que mataron y así otros sucesivamente. Es decir, siempre el sector predominante fue el sector de los grandes estancieros, ¿no? que se robaron la Patagonia con la campaña del desierto de Roca, ¿cierto? 3,5 millones de hectáreas. Ellos dicen que defendieron con eso el territorio argentino. En realidad defendieron su territorio para ellos, ¿no? Para sus grandes estancias, de los Brown Menéndez y compañía. La Patagonia rebelde de Valle. Claro, quitándole las orejas a los indígenas. Fue muy salvaje. Las guerras civiles, se dice que este es un país muy civilizado. En realidad es un país que fue muy salvaje. Las guerras civiles en Argentina fueron terribles, ¿no? Tuvieron muchísimos muertos, muchísimos avatares que trajeron gobernantes que totalmente vendidos, como Manuel José García, como otros. Y bueno, tuvimos que pasar, digamos, todo ese periodo para encontrarnos a partir sobre todo del llamado préstamo Baring, encontrarnos directamente bajo la hegemonía, bajo la dominación de los británicos. Ahora es interesante señalar que los británicos ya a principios del siglo ya estaban interesados en la Argentina, porque hay 2 invasiones inglesas en 1806 y 1807, ¿no es cierto? Y es interesante leer, por ejemplo, el libro de Manuel Belgrano, la memoria de Manuel Belgrano, cuando dice que él, que en ese momento era el secretario del consulado, ¿no? Él habla con la gente del consulado para decirle que tratemos de mantener una cierta dignidad y no aceptar los dictámenes de los ingleses, ¿no es cierto? Él tiene una entrevista con Beresford a este respecto, y Beresford acuerda con él. Va a ver a los consulados, a los directivos del consulado, y todos ya estaban vendidos. Ya estaban dispuestos a entregarle Buenos Aires a los ingleses. Entonces, ¿qué diferencia hubiera habido, no? ¿Qué diferencia hubiera habido? Pero eso ocurrió después también con la campaña de San Martín en los Andes, que tampoco tuvo el apoyo necesario de Rivadavia y otros. O sea, Buenos Aires siempre tuvo, en ese sentido, una visión totalmente insular y no una visión argentina, no del conjunto del país. Las raíces hay que buscarlas más lejos. Este es un país armado de... Y hoy, parados hoy en nuestra época, ¿sería una hipótesis combatiendo al capital? Yo creo como que se cantaba en su momento. Yo creo que tenemos que tener en consideración 2 cuestiones. Una es el capital extranjero, que en alguna medida tiene 2 facetas. Una faceta de productiva, que permitió de alguna manera el despegue del modelo agroexportador, y una faceta especulativa totalmente, sí, que dio lugar a las crisis, a las grandes crisis de ese modelo, que en realidad yo estoy comparando la crisis actual con la crisis de 1890, no con la crisis de 2001. Porque la crisis de 2001 es una crisis deflacionaria. La crisis de 1890 es una crisis inflacionaria. Sí, señor. Entonces es muy diferente. Bueno, por un lado tenemos ese sector vinculado al capital extranjero, y por otro lado tenemos esa oligarquía local que tiene sus propios intereses, como yo le decía, un exceso de riquezas, porque tiene una renta diferencial. Muy grande. Se entiende lo que es renta diferencial, sus ventajas con respecto al mundo en la producción de alimentos, y esa conjunción de ambas cosas. Tengo por ahí un memorándum de un senador a principios del siglo XX que decía que la Argentina, el mejor ministro de Hacienda de la Argentina, era la generosa naturaleza, los cielos magníficos y que permitían producir
Cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no? Uno tiraba lo que Sí, la sí, plantita cualquier en el suelo y bueno, se la creyeron. Pellegrini tiene una entrevista con Theodore Roosevelt, el presidente norteamericano en aquella época, y le dice, ¿usted cree que nosotros vamos a ser como ustedes dentro de un siglo? Y Roosevelt dice, sí, no se hagan problema, ustedes van a ser seguramente nuestros sucesores. Pero no fue así. No fue así ni porque cerca. porque no fue así porque con Estados Unidos nunca hubo acuerdo significativo. La Argentina siempre se enfrentó a Estados Unidos. La oligarquía argentina siempre se enfrentó a Estados Unidos desde la conferencia de Washington de 1889. ¿No es cierto? Donde Estados Unidos quería implantar en ese momento su ALCA, su Unión Aduanera del Sur, su Unión Aduanera de América Latina. Y la Argentina, con dos representantes que después fueron presidentes, como Roca Sáenz Peña y Manuel Quintana, se opusieron y hablaron de Argentina para la humanidad. No Argentina para los americanos, se opusieron a la doctrina Monroe, ¿no? Como después se opuso también en 1902 el canciller, la doctrina Calvo y la doctrina, el otro canciller de la doctrina Calvo, y las dos doctrinas que se oponían, que decían, que planteaban la soberanía jurídica sobre las deudas que la Sí. Argentina tenía sobre con los capitales extranjeros y que debían Por eso resolverse después, claro. en la jurisdicción argentina y no en Estados Unidos. Por como eso después nunca más aceptaron la soberanía argentina para las deudas. No, incluso más. Cuando se planteó en 1902 esta tesis de la soberanía jurídica, el presidente, que en ese momento también era el norteamericano, que era Theodore Roosevelt, plantea la doctrina Monroe para los americanos. Inmediatamente invaden la República Dominicana para el cobro de deudas. Porque el tema es que la doctrina Monroe se había hecho para evitar que los europeos traten de, por métodos violentos, cobrar sus deudas con los países latinoamericanos que estaban endeudados desde hace mucho tiempo con Argentina con el préstamo verde. Vale. Bueno, yo creo que esto es historia, pero Sí. es actualidad. Es actualidad porque actualmente nosotros estamos en una situación, digamos, de cuello de botella parecido, ¿no? Esa oligarquía digo porque serán muchos distintos sus integrantes que los del pasado, pero Sí, pero los conceptos son los mismos. los conceptos son iguales, ¿no? Aunque le tenemos que agregar algo de la mafia italiana y otras cosas más, ¿cierto? Pues esa oligarquía piensa que puede vivir nada más del endeudamiento que pagan los otros, que pagan la mayoría, ¿no es cierto? Y exportando sus productos al mundo, que algún día van a tener, qué sé yo, 11.000 millones de habitantes, y por lo tanto van a ser cada vez mayores las exportaciones argentinas. No, pero esto no es así. No es tan simple, en primer lugar, porque el endeudamiento, por un lado, trae dificultades económicas muy fuertes para el conjunto del país, y en segundo lugar, porque es imposible pensar que los países europeos o los países o Estados Unidos van a dejar de defender sus producciones agrícolas, que justamente son deficitarias. Sí, ellos subsidiadas. las subvencionan. Subsidiadas. Nosotros, en vez de... Las grabamos. Claro, sí. Obama puso 950.000 millones de dólares la última ley de protección agrícola, 10 años para defender con subsidios a los agricultores norteamericanos. En síntesis, Mario, nosotros siempre fuimos a contra de la corriente y mal. Siempre a contracorriente. Y mal. Y para colmo ahora, doble contracorriente. Porque nos abrimos al mundo, ¿no es cierto?, en momentos en que el mundo comienza a protegerse. Ese es el gran problema de la llegada de Trump al gobierno, ¿no? Trump, en última instancia, es lo contrario de Macri. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque nosotros American first.
American First, de vuelta. En realidad los norteamericanos siempre fueron proteccionistas. Sí, sí, sí. Toda su historia, ¿no? Y una anécdota, cuando Washington... Nos queda un minuto. Cuando Washington hizo su primer discurso como presidente, dijo explícitamente, yo llevo conmigo un traje de tela americana, confeccionado en Estados Unidos, porque lo primero que quiero hacer es defender la industria norteamericana. ¿Cierto? Eso jamás lo dijo ningún presidente argentino. Eso lo dijeron los australianos, lo dijeron los canadienses, compre australiano, compre canadiense. No, acá en absoluto fue así. Este es el problema de la Argentina. Este sector dirigente que nos está llevando en las narices, en realidad podría vivir perfectamente en las Bahamas o en las Islas Caimán. Ahí está la mitad del producto, está un producto bruto argentino casi igual al producto que tenemos actualmente. Hay dos Argentinas, una Argentina que tiene dinero en el exterior y una Argentina que la sufre acá. Que la sufre acá. Gracias, Mario. Gracias por los pensamientos y gracias por la historia. Nos hace acordar muchas cosas y nos hace ver cómo Argentina no es de ahora que está mal, sino que siempre elige mal. Me olvidaba, el canciller era Luis María Drago. Perfecto. Luis María Drago. Muchísimas gracias por todo. No, al contrario. Una pausa y enseguida volvemos. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, vamos a estar hablando del gobierno de la ciudad, de un jardín maternal y del probable cierre del jardín maternal. Yo le diría que escuche al jefe de gobierno, que se preocupa tanto en canteritos y autopistas y reuniones en el Colón que hace la esposa. Porque esto es mucho más importante, ¿no? Un jardín maternal con todo lo que significa para la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Glenda López, Verónica Ferreira y Araceli Hernández. Las tres vienen a representar, una como mamá, otra como delegada de UTE y otra como actuante en el jardín maternal, lo que nos está pasando, lo que nos va a pasar o lo que pretende que nos pase el jefe de gobierno, que sonríe permanentemente. Verónica. Sí, ¿cómo estás, David? Gracias por venir y contanos cómo es la historia del probable cierre que quiere hacer el gobierno de la ciudad de este jardín. Esto comenzó en octubre, del 1 al 12 de octubre, se realizan las inscripciones online en lo que respecta al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces los papás intentaban inscribir a sus chicos... ¿Un mes atrás? Un mes atrás, exactamente. Bien. Intentaban... Acá por la inscripción online que pide el gobierno de la ciudad. Exacto. Entonces los papás intentaban inscribir a sus chicos para la sala de lactarios, que comprende de los 45 días hasta el año, y no podían. Entonces, desde la escuela se acercaban a la escuela y nosotros, la escuela le decía que era por quizás problema de colapso del sistema o que, bueno, era problema online y demás, es lo que nos decían desde arriba. Estimaban que la culpa era un problema tecnológico. Exactamente. Entonces, de esto informó la conducción a sus autoridades y esto le seguían repitiendo. El día 10 de octubre
citan a la conducción de nuestra escuela y a las supervisoras del distrito, al Ministerio de Educación, donde allí sí les informan que en realidad no fue un problema de sistema, que si no es una decisión de política educativa, cerrar la sala de lactarios para este ciclo que viene, el 2019, luego en el 2020 cerrarían la inscripción para la sala de deambuladores y luego en el 2021 la inscripción para la sala de 2. ¿Por qué? Porque van a trasladar el jardín del Hospital Ramos Mejía, de la Escuela Infantil del Hospital Ramos Mejía, a la Manzana 66, situada en Avenida Belgrano y Avenida Jujuy. Y bueno, que esto ya es una decisión tomada, y cuando preguntaban qué era lo que iba a suceder con las maestras que están a cargo, que son 5 del turno de la mañana y 4 del turno tarde, dijeron que quedaríamos en disponibilidad. Digo quedaríamos porque nosotros no sabemos quiénes somos las que vamos a quedar en disponibilidad. Y las que no. Y las que no. Que van a trasladar. Teóricamente. Exactamente. Teóricamente. Esto es, ¿por qué? Porque ellos dicen, la ministra de Educación, Soledad Acuña, en otras oportunidades, dice que no va a cerrar el jardín del Hospital Ramos Mejía. Lo cual es verdad. Ella aduce, haciendo un juego de palabras, que va a trasladar el jardín. Pero el jardín comprende solo las salas de 3, 4 y 5. Esa es la diferencia que tenemos en lo que es la escuela infantil. La escuela infantil comprende jardín maternal y jardín de infantes. Ella lo que va a cerrar es el jardín maternal. ¿Sí? Que va de los 45 días hasta sala de 2 años inclusive. Entonces nosotros lo que la mayoría de las mamás necesitan para poder desarrollar una actividad. Exactamente. Para nosotras es una decisión misógina, porque afecta directamente a las mujeres trabajadoras. Claro. Trabajadoras del hospital que tienen prioridad para conseguir las vacantes, trabajadoras docentes que por cercanía y por pertenecer su trabajo, pertenecer al distrito sexto, tienen prioridad también, y para la comunidad de mujeres trabajadoras que así por necesidad económica o por decisión personal tienen que salir a trabajar. Acá tenemos una mamá que nos podría decir cómo la afecta. Bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad que, bueno, como dijo Vero, el 1 de octubre entré a la computadora tratando de inscribir a mi bebé al Ramos Mejía, porque tengo una nena de 6 años que hizo toda su primera infancia, pasó toda su primera infancia en el Ramos Mejía. O sea que nosotros tenemos como familia un sentido de pertenencia muy grande con el jardín, hasta tenemos amistad con algunos docentes. Yo también soy maestra de primaria. Y bueno, y nada, hay un sentido de pertenencia, somos una gran familia. Entonces de repente cerrar... Sé que se da en la sala, sobre todo los jardines maternales, se da ese concepto de familia. Sí, y aparte el Ramos Mejía tiene la particularidad de tener una calidad educativa espectacular. La verdad que las docentes, no tengo palabras, son muy buenas. Son muy cariñosas con los chicos y bueno, nada, pretendíamos eso para nuestra hija. Bueno, nada, quisimos entrar y no podíamos, nos comunicamos con otras familias en la misma situación. ¿Y cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Hoy la verdad que están muy angustiadas, muchas, porque no tienen vacante. Este fin de semana recibí un montón de mensajes de mamás que estuvieron el fin de semana yendo de un lado para el otro, tratando de ver quién la podía ayudar, de cómo hacer, porque hoy un jardín privado está arriba de 8.000 pesos. Sí. Imagínense que es cambiar la plata, porque muchas madres trabajan por ese dinero. Obviamente. Hoy, con la situación económica que existe, tenemos que salir todos a trabajar. En una familia es necesario, porque si no, no comes. Por lo tanto, no sabemos, muchas madres no tienen dónde dejar a sus bebés. ¿Alguna comunicación del Ministerio de Educación de la ciudad, fuera de lo que vos supiste, pero no comunicación fehaciente? Porque ahí están jugando con las mamás y los chicos, en ese orden o al revés, los chicos y las mamás. En tu caso, con tu función, con vos, la docente, estamos jugando con todos y nadie sabe nada. No. ¿Qué tenés que decir vos con respecto a todo esto? Hasta ahora la única fundamentación, y fundamentación entre comillas, es que es una política educativa. Al principio nos habían dicho... al fin una política.
Al principio nos habían Mala, dicho... pero política, al fin. Malísima. Claro. Eh, ¿Para dónde rumbean? Que nos digan y que lo asuman. Sí. Que no les interesa la educación, que no les interesan los chicos. No. Por lo menos que lo asuman. Al principio nos habían dicho que por estar adentro de una comunidad hospitalaria los niños estaban en riesgo de alguna enfermedad intrahospitalaria. La verdad que no, porque encima tenemos entrada independiente, al jardín lo rodea un estacionamiento, o sea, no estamos dentro Claro, del no estás hospital. dentro de la instalación hospitalaria. Exactamente. Bueno, por eso, pero digamos, es una linda excusa como para decir, estoy sacando a los chicos de tener enfermedades infrahospitalarias o intrahospitalarias. Entonces, hasta quedó bien, pero no es así. No es así. Es más, vemos hasta como provocaciones porque nos están arreglando el jardín, nos han puesto luces nuevas, nos han arreglado el techo. Que, No, bueno, eso igual es curro, neces- no, eso no es provocación, eso es curro. Eso es directamente, claro, algún negocio hay con las bombitas, con Sí, algún negocio debe seguramente. haber, porque es ilógico que si te estoy sacando, todavía invierta en algo cuando hay lugares que se caen a pedazos dentro de la ciudad, pero ponemos un cantorito en Corrientes. Sí. Es más, ya salieron los listados de los que serían los alumnos nuevos y en nuestros listados aparece 0000000. O sea que más allá de que nos van a cerrar la sala de lactario, tenemos menos matrículas. O sea, lo que se quiere es siempre... Y Claro, es estamos que te pidiendo- anularon la forma de matricularse, Sí, porque si ella quiere anotar al hijo o a la hija, no puede. Si yo quisiera anotar, no puedo, porque no tenés acceso. Entonces lo cerraron per se con una mentira tecnológica de que no, mira, acá no, entonces te vamos a distribuir por otro lado. Sí, pero perdón, no solo en lactario, ¿eh? en O todas sea, las En salas. todas las salas. No tenemos hay niños nuevos. alguien ¿Están que todos quiere 000? ingresar, Sí. Hay alguien- 1.652 Sí. familias que han 1.652 familias. que intentaron, que quieren ir, que sus hijos vayan a la escuela infantil del Hospital Ramos Mejía y no han dado ninguna vacante Nueva. a Para esas ninguna familias, para sala. ninguna de esas 1.652 familias. ¿Cómo funcionan las vacantes dentro de estos jardines maternales en general? Me olvido del hospital en general. ¿Dan abasto? ¿Hay más pedidos Sí. que oferta? Hay lista de espera. Nosotros, claro, hay lista de Tenemos espera. muchas Nosotros listas de espera. esperábamos que el gobierno existente en estos momentos cumpliera en su palabra de realizar los jardines maternales y escuelas infantiles y jardines de infantes que habían prometido en su campaña, pero hasta ahora no lo han hecho. Entonces, cada vez... Estos jardines que- maternales vienen desde la época de María Eugenia Vidal. No, ¿No? nuestro jardín funciona dependiendo del Ministerio de Educación desde mayo de 1986. Antes Mucho más, claro. Antes pertenecía a la comunidad hospitalaria, los mismos trabajadores habían realizado Claro. como una guardería allí y en ese momento... Era como interno. Exacto. En ese momento realizan un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para formar lo que es la escuela infantil del Hospital Ramos Claro, y ahí se Mejía. abre. Y ahí se abre. El 70% en ese convenio se había organizado que el 70% de las vacantes eran para hijos de trabajadores del hospital y el 30% restante para los el hijos de resto. docentes de la zona, del distrito sexto y si sobraban para la comunidad. Bueno, realmente están hablando de 1.652 familias que están viendo qué hacen con sus hijos. Exacto. No hay respuesta del gobierno de la ciudad. Vamos a tratar de comunicarnos con el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad para ver qué respuesta nos dan y después trataré de comunicarme con ustedes para ver qué respuesta nos dieron, mejor dicho, qué solución nos tienen que dar, porque esto es una barbaridad en función de que toda la estructura, como dice ella, la están mejorando. Exacto. Entonces sacamos la gente y mejoramos la estructura. Nosotros lo que estamos reclamando y pidiendo, por favor, y exigiendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que ahora en diciembre hay una nueva inscripción, Abra. que habrá una inscripción complementaria extraordinaria para la escuela infantil del Hospital Ramos Mejía. Perfecto. Antes de diciembre nosotros vamos a estar charlando y veremos qué pasa y qué nos dice el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad con respecto no solo a ustedes, sino a las diferentes jardines maternales que por ahí están en la misma situación y no tuvieron el acceso a la Cámara. Exacto.
Gracias por haber venido a Economía Muchas Ahora. gracias, Bueno, para Raúl. ustedes todo lo que pudimos brindarles. Una semana más, con más noticias, algunas quizás buenas, muy pocas, y otras quizás malas. Son muchas. Así que, ¿por qué no empezamos a reaccionar? Terminemos con River Boca, terminemos con el grupo de los 20. Porque acá somos muchos, somos 40 millones, de los cuales 30% son pobres. Hay que arreglarlo, señor Presi. Y al gobierno de la ciudad, ponete las pilas. Chao, buena semana.